La mayoría imagina la parábola del hijo pródigo como una historia que termina en un abrazo. La verdad es otra. Lo que Jesús eligió no contar exigía algo más que regresar a casa. Esta es la historia que el Evangelio dejó deliberadamente sin terminar. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, registra la parábola con una precisión narrativa quirúrgica. Son 32 versículos, 2 hijos, un padre, una herencia partida, un retorno, un hermano mayor que se queda parado afuera de la fiesta sin entrar. La narración corta exactamente allí. Ese silencio final no es accidente, es el dato más perturbador del texto, coloca en perspectiva contexto. La historia ocurre en una aldea judía del siglo I, probablemente en la región de Galilea o Judea, en una sociedad que los antropólogos llaman cultura de honor y vergüenza colectiva. En ese mundo, el individuo casi no existe como identidad separada. La identidad se construía a partir de la familia, el clan y de la aldea entera. Una falta personal arrastraba el honor de 100 personas al mismo tiempo. Lo que aquel hijo menor había hecho cargaba un peso que el lector moderno casi no logra dimensionar. Piensa en la situación. El hijo menor no solo pidió la herencia antes del tiempo legal. Él, al pedirla con el padre todavía vivo, ejecutó simbólicamente al propio padre. Era lo equivalente cultural a decir: para mí ya estás muerto, dame lo que me corresponde de tu cadáver. La sociedad judía del Segundo Temple, ningún padre concedía esa solicitud, ninguno. Aún así, el padre de la parábola dividió los bienes y le dio al menor exactamente una tercera parte del patrimonio, conforme a Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, que reservaba el doble para el primogénito. El joven convirtió tierras en monedas, vendió porciones de viñas, partes de campos, posiblemente hasta ganado. Eso ya era una herida pública. La tierra en Israel no era apenas economía, era herencia tribal, era memoria de los patriarcas, promesa entregada por Dios a las familias específicamente desde Josué. Vender pedazos de la herencia familiar a extraños equivalía a romper un hilo que tenía más de 1200 años de tejido. Aún falta revelar algo más perturbador. Calcula la magnitud del viaje. El texto dice que el muchacho fue a una región distante, expresión que en griego Maclán indicaba territorio gentil, territorio pagano fuera de la tierra prometida. Probablemente Decápolis, Fenicia o las regiones helenísticas más al norte y al este, distancias de 300 a 500 kilómetros. Caminos peligrosos. Según el versículo 13, allá gastó todo viviendo perdidamente. La palabra griega original, azotos, no significa apenas fiesta. Indica disolución total, vida sin ningún freno moral, financiero ni espiritual. El texto no detalla qué hizo, pero el hermano mayor más adelante lanza una acusación muy terrible. Gastó tu dinero con prostitutas. Sea exageración fraternal o no, la fama del hermano menor en la aldea ya estaba sellada antes incluso de regresar. Entonces vino el hambre. Una sequía severa abatió aquella región. Los textos rabínicos y los registros romanos del primer siglo confirman que entre los años 40 y 49 de la era común hubo hambruna devastadora en el Mediterráneo Oriente. Cosechas perdidas, precios de gano multiplicados por 6 o 7 veces. Familias enteras reducidas a la mendicidad. El joven sin parientes y él sin comida, entonces no le tocó más que trabajar y cuidar cerdos. Levíticos capítulo 11 versículo 7 declara que el cerdo es inmundo. Tocar uno genera impureza. Vivir entre ellos, comer cerca de ellos, dormir al lado de ellos también, en el fondo absoluto, era el equivalente a renunciar a la propia identidad como un hijo de Israel. Allí, según el versículo 17, él volvió en sí. Pon atención a esto. Volver en sí no es lo mismo que arrepentirse. El texto griego es geautoelton,
significa literalmente entrar en sí mismo, reconoció el desastre, calculó la situación, notó que los jornaleros del padre comían mejor que ellos, tenían pan de sobra, mientras él moría de hambre cuidando cerdos. La decisión para regresar no fue nada más por espiritual, fue una desesperación que él tuvo, desesperación física. Eso hace la historia más humana, más real, más reconocible para cualquier lector de cualquier siglo. El muchacho ensayó un discurso entero durante la caminata y decía: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Versículos 18 y 19. Repitió esas frases en la cabeza durante kilómetros y kilómetros, ajustando palabras, ensayando entonaciones mientras caminaba. El reencuentro tenía un guión preparado, solo que el guión nunca fue ejecutado por completo. Observa la escena descrita en el versículo 20. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció, y corriendo se echó sobre su cuello y lo besó. El padre rompió 3 reglas culturales en un solo gesto. Primero, un patriarca digno no corre. Correr exigía levantar la túnica, mostrar las piernas, perder compostura pública, algo profundamente humillante para un hombre maduro en el cercano oriente. Segundo, un padre ofendido no abraza a un hijo deshonrado antes de oír su confesión completa. Tercero, el padre se interpuso físicamente entre el hijo y la aldea. Aquí entra un dato que la mayoría nunca entienden. Existía en algunas aldeas judías una ceremonia de exclusión llamada Kesasá, registrada en fuentes rabínicas posteriores. Cuando un hijo había perdido la herencia de un familiar y regresaba a la aldea, los ancianos rompían un cántaro grande de cerámica delante de ellos, declarando públicamente que aquel individuo estaba cortado del pueblo. Era una ceremonia de muerte social. La aldea entera dejaba de hablar con él. Las puertas se cerraban. Ningún comercio, nada para ellos. Ningún reconocimiento. El padre de la parábola, al correr antes que la noticia llegara a los ancianos, al abrazar al hijo en el campo abierto, al cubrirlo con su propia túnica, estaba bloqueando físicamente esa ceremonia. Estaba poniendo su cuerpo entre el hijo y la condena colectiva. La fiesta que vino enseguida no era apenas una celebración, era declaración política dentro de la aldea. Acompaña al procedimiento. El padre ordena 3 acciones específicas en los versículos 22 y 23. Traigan la mejor túnica, pónganle anillo, pónganle zapatos. Cada gesto tenía peso jurídico y social. La túnica principal, Stolen Temploten, era probablemente la propia túnica de honor del padre, marcando al hijo como portador del estatus paterno. El anillo, datulios, era anillo de sello, instrumento de autoridad legal, capaz de firmar contratos y emitir órdenes en nombre de la familia. Las sandalias diferenciaban al hijo libre de esclavos. El padre estaba devolviendo identidad, autoridad y libertad al mismo tiempo, en el mismo minuto, delante de los siervos que serían testigos públicos. Después vino el ternero engordado. Allí también hay especificidad. El becerro cebado, moshon tonsitenton, era animal reservado para ocasiones extraordinarias, para fiestas grandes. Un becerro de ese tamaño alimentaba entre 150 a 200 personas. La fiesta no era familiar, era de aldea. El padre invitó a la comunidad entera, forzando a los vecinos a sentarse a la mesa, a comer la carne en el banquete, a que participaran de la restauración. El que comía no podía romper ese cántaro. La participación los obligaba a la aceptación, y menciona el costo humano de aquel banquete. Imagínate, un becerro engordado representa meses de alimentación intensiva, granos selectos, cuidado especial. Equivalía a 8 o 10 veces el valor de un cordero común. En términos económicos modernos, era sacrificar una pequeña fortuna en una sola tarde. Los músicos, los danzantes, las antorchas, el aceite de las lámparas, el pan multiplicado, todo eso era dinero, costaba dinero. El padre estaba quemando recursos para reescribir una noche la narrativa que aquel hijo cargaría por el resto de la vida.
Mientras tanto, en algún lugar del campo, el hermano mayor trabajaba. Aquí Jesús cambia el ángulo de la cámara. La parábola podría haber terminado en el versículo 24. Estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Final perfecto, redondeado, emocional, perfecto. Pero Jesús continuó por 8 versículos más. Esos 8 versículos cambian completamente el significado de la historia, porque revelan al personaje que Jesús más quería que el oyente reconociera en sí mismo. Escucha bien, el hermano mayor. Examina los detalles. El hermano mayor regresaba del campo, escuchó música y danza, llamó a un siervo y le pregunta, ¿qué pasa? Cuando supo de la fiesta, se enfureció y no quiso entrar. Versículo 25 al 28. La palabra griega ojisteis indica ira contenida, indignación profunda, no apenas tristeza. Esa ira termina a bases concretas, porque el hermano mayor había hecho todo correctamente. Ojo, durante años, mientras el menor andaba gastando la herencia entre extraños, el primogénito estaba con el padre, trabajando en el campo, cuidando los rebaños, manteniendo la economía funcionando todo, pagando todo, honrando al padre. Ahora él miraba que el hermano venía irresponsablemente, lo miraba vestido con la mejor túnica, con anillo, comiendo el ternero más caro de la propiedad. El padre sale al campo al encuentro de él y le dice que entre. El hermano mayor le contesta, hace tanto tiempo, hace tantos años que he sido obediente, nunca te desobedezco y nunca me has dado un cabrito para festejar con mis amigos. Cuando llega este hijo tuyo que viene de comer con prostitutas, mataste para él el ternero gordo. Hay 4 detalles en esa frase que merecen atención. Primero, él dice servir, no convivir. La relación con el padre estaba reducida a obligación funcional. Segundo, él dice este hijo tuyo, no dice mi hermano. Cortó el vínculo fraterno verbalmente. Tercero, él lanza la acusación más horrible de todo, que es la prostitutas, dado que el narrador no lo había confirmado, indicando que el hermano mayor presuponía lo peor. Cuarto, él menciona un cabrito, el animal mucho más barato que un ternero, revelando que su queja no era apenas por la fiesta, sino por años acumulados de resentimiento silencioso. El padre le corresponde con una frase más cargada, hermosa, y le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Versículo 31. Es decir, el primogénito ya tenía todo, las 2/3 partes restantes de la herencia, las tierras principales, los rebaños mayores, la posición de cabeza de familia. Lo que él reclamaba en celos ya era suyo desde siempre, pero el resentimiento le había impedido percibir la abundancia que poseía. Trabajaba en las propias tierras como que si fuera un empleado de una empresa particular. Entonces viene la frase final. Era necesario hacer fiesta y alegrarnos, dice el papá, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Versículo 32. El padre corrige el lenguaje de su hijo mayor. ¿No es este hijo tuyo? Es tu hermano. Restablece el vínculo verbalmente. ¿Se dan cuenta? Aquí la parábola termina, sin respuesta del hermano mayor, sin desenlace, sin que el lector sepa si él entró a la fiesta o se quedó afuera para siempre, sin saber si abrazó al menor o si nunca le volvió a hablar, si el menor consiguió reintegrarse a la aldea o vivió marcado por la mirada de los vecinos durante décadas, sin saber si el padre vio reconciliación entre los hijos antes de morir, o si murió viendo a uno bailando dentro y otro inmóvil en la oscuridad. Nadie sabe. Jesús cortó la cámara exactamente en el silencio. Ese silencio es el verdadero final de la historia. Considera el escenario siguiente. Aldeas judías de aquella época vivían en estructuras concéntricas, casas de piedra alrededor de un patio común, de 30 a 200 personas conociéndose, observándose, comentando todo. El hijo menor que volvió no apenas necesitaba reconciliarse con el padre, necesitaba caminar todo el tiempo por esas calles.
cruzar con vecinos que sabían exactamente cuántas monedas él había llevado y que había regresado sin nada. Encontrar a los ancianos en la sinagoga el sábado, pedir perdón al rabino local, reconstruir reputación palabra por palabra, gesto por gesto, semana por semana, por años tal vez. Todo eso aconteciendo bajo la mirada del hermano mayor que tal vez nunca lo perdonó. Acompaña la dimensión psicológica del retorno. Estudios contemporáneos sobre vergüenza pública en sociedades colectivistas apuntan que la reintegración social de un individuo deshonrado puede llevar de 5 a 15 años de comportamiento ejemplar, antes de que la comunidad reduzca la vigilancia. Algunos nunca son completamente reintegrados, cargan la marca hasta la muerte. El hijo menor, aunque rehabilitado por el padre dentro de casa, vivió presumiblemente bajo escrutinio comunitario por una década entera tal vez. Cada decisión observada, cada amistad evaluada puede ser, cada moneda gastada anotada por la memoria colectiva. Aún hay el dato económico, la parte de la herencia que él disipó nunca volvió. La propiedad familiar había sido reducida a 2/3 partes. Cualquier hijo o nieto del menor iba a tener la herencia iba a ser la herencia más poca, o cargaría las consecuencias materiales de la elección de un solo hombre, así como las consecuencias de esos resentimientos de un solo hermano. Es allí donde puede tener el fracaso. Esta narración obliga al oyente a definir quién era realmente el verdadero hijo perdido en la historia. El menor que se fue, quebró todo y volvió. O el mayor, que nunca salió de casa físicamente, pero tampoco entró emocionalmente en el corazón del Padre. Jesús contó esa parábola en el contexto específico de Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Los publicanos y pecadores se acercaban a él para escucharlo, y los fariseos, los escribas, murmuraban diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Era una crítica directa para Jesús, y la respuesta de Jesús vino en 3 parábolas seguidas: la oveja perdida, la moneda perdida, los hijos perdidos. La progresión es deliberada. Cada parábola amplía el alcance del problema. La oveja sale por descuido. La moneda se pierde sin culpa propia, pero los hijos se involucran sin elección, voluntad, orgullo, resentimiento, amor herido y silencio prolongado. La última parábola, la más larga, la más devastadora, terminaba con una puerta abierta y un hermano del lado de afuera. Jesús estaba mirando directamente a los fariseos al contar aquella última frase. Estaba diciéndoles: ustedes son el hermano mayor, ustedes están afuera de la fiesta está pasando, la fiesta ya está abierta, los pecadores están entrando y ustedes siempre han obedecido, siempre han cumplido las leyes y siempre han hecho lo correcto, están de pie en la oscuridad rechazando la fiesta, no quieren entrar. Aquí está el peso final de la historia que Jesús nunca explicó. La decisión del hermano mayor quedó suspendida intencionalmente. Cada oyente que escuchó aquella parábola en el siglo I y cada lector que la lee 2000 años después es invitado a terminar el cuento con su propia respuesta. Quien se reconoce en el menor encuentra la puerta abierta. El que se reconoce en el mayor descubre que también necesita entrar. Y quien se reconoce en ambos al mismo tiempo entiende que la parábola fue escrita exactamente para él. La parábola del hijo pródigo no es la historia de un retorno, es la historia de una invitación. Y la invitación continúa abierta si tú quieres entrar. Lo que ocurre después de que el menor regresó, los evangelios no lo registran. Si reconstruyó la relación con su hermano o no, si recuperó parte de lo que perdió o no, si tuvo hijos que crecieron o no tuvo, o vivió hasta viejo viendo con sospechas con los vecinos que envejecieron junto con él. Nada de eso fue contado, porque la historia completa nunca fue sobre él. Fue sobre la mesa abierta y la silla vacía esperando. Por 2000 años, lectores de Lucas 15 han llegado al versículo 32 y se han quedado en silencio delante de aquella última frase. Y por 2000 años, la conclusión no escrita sigue golpeando con la misma fuerza.
La decisión del hermano mayor permanece suspendida, su entrada o su rechazo congelados en tinta antigua. Esa respuesta Jesús la dejó deliberadamente sin escribir. Por lo tanto, esta parábola especialmente se identifica con el hijo mayor. Por aquellos que creemos que estamos bien con Dios, que estamos bien con Jesús, pero tenemos un corazón egoísta. Entonces estamos identificándonos con el hijo mayor, que aunque estamos con Dios, creemos que estamos con Dios, tenemos un corazón egoísta y nos duele ver cómo otros llegan a participar directamente del banquete celestial.